Cuando yo voy a hacer aplicación por primera vez, no importa si yo estaba aplicando el 2649 o si de pronto tenía NIF plenas. Y yo me puedo aplicar esto solo una vez y no más. Por ejemplo, ahora en el 2014 me paso de un 2649 a NIF plenas. Ya lo hice. Y puede ser que tiempo posterior yo pase de NIF plenas a pymes. ¿Cuándo lo puedo hacer? Una única vez. Y si después me quiero regresar a plenas, ya no. Ya perdió la oportunidad, ya lo dejó. Si quisiera regresarme porque de pronto cumplo las condiciones para aplicar plenas y estaba en plenas, me había bajado a pymes y luego regreso a plenas, entonces tiene que recalcular todos los periodos que dejó de aplicar plenas como si las hubiera aplicado normalmente. Ese es, digamos, como el castigo que dan las NIF por el hecho de estar paseando. Por eso le dicen, solo una única vez, como quien dice, analícelo, qué es lo que quiere. Hay empresas que de entrada, cuando arrancó el gobierno con este proceso, dijeron, plenas. No tomaba por las plenas. Cuando las analizaron, dijeron, ¿cómo hago para pasarme a pymes? Porque vale un billete. Las valoraciones de ciertas cosas valen. Por ejemplo, las empresas grandes que están vendiendo el 50% de eso, están diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Necesito escindirme? ¿Y para qué escindirse? Pues para que los activos bajen y deje de ser grande y me vuelva pequeña. Eso es lo que está haciendo el mercado. Y lo está haciendo ya, ahorita que no está en nada, que están en discusiones y está analizando. Otra moraleja aprendida. Analiza el impacto para ver qué decisión tomas. Y no lo dejes cuando uno ya esté metido en el cuento. ¿Ah? ¿Usted se imagina usted el 31 de diciembre, ¿no? Con reforma tributaria y NIF encima? ¿Qué hace uno? Y eso es lo que hay que mirar. El balance general habrá que incluir pasivos y activos que no estaban. Habrá que retirar activos y pasivos. Habrá que de pronto reclasificar partidas. Y la medición, entonces, hay que tener en cuenta de activos y pasivos todo lo que corresponde a las NIF. Activos nuevos. De pronto me toque a mí, yo no tenía determinado el valor de una concesión que el gobierno me había dado, no la tenía determinada. Me dieron la concesión de la vía Cali-Palmira, de la recta. Entonces esa concesión vale dinero. Entonces en la concesión eso es un intangible. Y eso se da por unos determinados años. Posiblemente en la contabilidad no lo tenía. Entonces, inclúyalo. Un pasivo, hay que hacer provisiones y nunca las había hecho. Incluya las provisiones. Otros activos que podía incluir. Tengo un poco de activos en leasing y ni siquiera figuran en la contabilidad. Hay que meterlos. ¿Ven? Entonces, ese es el sentido de este ejercicio que nos propone inicialmente el Estado. Exenciones. Para no volvernos muy técnicos, porque esto se vuelve algo más bien poco como denso. Las exenciones es que las NIF vienen diseñadas para una forma de trabajar. Entonces, esa forma de trabajar no coincide con la nuestra. Al no coincidir, de pronto me toca recalcular valores, es decir, hacer un cambio retroactivo. Entonces, ¿qué me dicen las exenciones? A todos estos conceptos no tienen necesidad de recalcularlos. Tome los que están en la contabilidad. O sea, no le bote corriente a esto. Todo lo que tenga que ver con activos pasivos financieros, todo lo que tenga que ver con contabilidad de coberturas, como lo hablaba ahorita de, por ejemplo, la tasa de cambio, todo lo que tenga que ver con estimaciones contables o provisiones. Mire, la primera vez es casi demasiado flexible, porque hemos hablado de rigurosidad y mire que acá dice, mire, la primera vez, como quien dice, se la perdono. De ahí en adelante, se ajuicia. Como para que el tránsito
sea un poco más fácil, más manejable. Operaciones descontinuadas. Usted hacía empanadas y arepas y dejó de hacer empanadas. Y al dejar de hacer empanadas, usted, por ejemplo, la máquina no la tiene trabajando y usted la tiene en propiedad, planta y equipo. Saque eso de ahí y manéjele un rubro aparte de operaciones descontinuadas. Es como si usted creara una unidad de negocio llamada operaciones descontinuadas, aparte. Participaciones de no controladores, utilidades de los que no controlan. Eso es lo que significa eso. No nos dejemos despistar de algunos términos, les repito. Participaciones, ¿no se acuerdan que la cuenta nuestra se llama dividendos y participación? O sea, utilidades, no se les olvide eso. Y las excepciones es que me dan alternativas. Voy a dar algunos ejemplos. En mis para pymes, yo no necesito ajustar los bienes a valor razonable. Así viene diseñada la sección 17, 16 y 17, especialmente la 17, que es propiedad, planta y equipo. ¿Le permiten? ¿Usted quiere ajustarlas, la propiedad, planta y equipo? Sí. Recuerde, solo una única vez. Al siguiente año ya no lo puedo volver a valorar. Vuelvo con el caso de las mesas. Y yo digo, ¿me voy a poner a valorar estas mesas? ¿Toda esta silletería? De pronto digo, no, más bien eso no me parece necesario. Obviamente tengo que aplicar mi juicio profesional y obviamente eso tiene que ser concertado con la gerencia. Entonces, si la gerencia dice, no, valórela, le digo, bueno, entonces contrate quien le dé un valor a eso. La construcción y edificación, claro, la construcción y edificación sí hay que hacerla, y eso sí se debe tener en cuenta. Revaluación como costo atribuido, es que yo de pronto tengo el avalúo técnico registrado. ¿Dónde tengo el avalúo técnico registrado? ¿En qué cuenta? La cuenta 19. La contrapartida, la 38. ¿Sí o no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues entonces ese valor, como ya lo tengo registrado, lo elimino de la 19 y lo paso en este caso a la 15, que es la cuenta de propiedad, planta y equipo, a la 15. Y lo que está en la 32, de pronto lo paso, lo que está en la 38, perdón, de pronto lo paso a una posible 32, si acaso, dependiendo de a dónde es que vamos a llevar esos ajustes. Por el momento yo diría que la 32 sería el grupo óptimo, siempre y cuando no digan nada el consejo técnico. O tú, ubícala donde te parezca pertinente. Si llega el gobierno a sacar un nuevo PUC, simplemente lo que haces es la reclasificación pertinente, tal como nos pasó en el año 93 con el 2650. Teníamos un plan de cuentas cada uno a su modo y luego lo pasó. Por ahí voy a hacer la pregunta. Sí, dígame. Bueno, las cooperativas. Las cooperativas, ahí me está hablando de la reclasificación de los aportes. Los aportes de las cooperativas no son patrimonio. ¿Por qué? Porque ese valor se le debe a los trabajadores, o a los cooperados, mejor. Si un cooperado se va, pues hay que devolverle la plata. Eso en sano castellano, ¿qué es? Un préstamo. Tiene el comportamiento de un préstamo. Sin embargo, legalmente se le ha dado la visión de capital. La IFRIC 2, la interpretación número 2, dice que si una cooperativa o una entidad de este tipo quisiera tener eso, tendría que realizar un aporte. Por ejemplo, si la cooperativa tiene reservas, puede ser que esas reservas las vuelva patrimonio y coja todos los aportes de los cooperados y los lleve a pasivo. Ahora, podría coger parte de los aportes y dejarlos en patrimonio, ¿no?, que sean no reembolsables, y la otra parte devolverlos, o sea que podría modificar los estatutos. Eso es lo que dice IASB. ¿Qué dice Colombia? Están enredados. Están tan enredados
que en este momento no quiere que se apliquen NIF plena, sino NIF pymes. Y hay un grupo que dice que ni siquiera ni pymes ni nada, sino de microempresas. A ese punto es llegado la cosa. Porque dicen que eso acaba con el modelo cooperativo. Y cuando uno observa y dice, el modelo cooperativo, pero financieramente la cooperativa debe esa plata. No cuenta con esa plata. Si tienes 10.000 afiliados y los 10.000 afiliados te piden la plata, tienes que salir a pagar esa plata. La administración tiene que salir a hacer eso. Entonces, financieramente, lo que estás es diciéndote la verdad. Que en este momento nosotros le demos otro manejo, es otra cosa. Ahora, la legislación podría decir, saque a las cooperativas del tema de NIF. Ah, bueno, listo. O sea que en este momento hay como todavía una discusión muy compleja todavía y no hay una definición. Y todo porque no quieren patrimonio fijo. En unos fondos de mutuos de inversión, la totalidad de lo que entregan los afiliados al fondo mutuo se invierte. Y si una persona se retira, hay que devolvérselos todos. Y uno dice, ¿cuál es el patrimonio de la sociedad? Ninguno. Es que no lo tiene. Financieramente no. Tal vez jurídicamente sí, pero financieramente no. Porque toda la plata la debe. La debe. Esa es la realidad económica. La realidad económica. Posiblemente no la jurídica, es la realidad económica. Y eso es lo que dicen las NIF. O sea que ahí eso ha golpeado duro al tema del cooperativismo, de los fondos de empleados, de los fondos mutuos de inversión. Y sí ha complicado eso un poco. Los contratos de arrendamiento posiblemente no me toque reconstruirlos. Cuando digo contratos de arrendamiento estoy hablando de leasing. ¿De acuerdo? Listings que tengo vigentes en este momento. Diferencias de contables y fiscales. Tengo independencias de normas contables y fiscales. La ley 1314 en el artículo 4 lo dice. Las metodologías son diferentes. Tributariamente yo tengo que hacer declaraciones, información exógena. En informes contables yo tengo que sacar informe a las superintendencias o a terceros, como por ejemplo los bancos. Hay diferencias permanentes y temporarias. Las temporarias, llamémoslas transitorias, ocurren en un año y desaparecen en otro. Pongamos una diferencia transitoria, facilita el impuesto de industria y comercio. Yo lo contabilizo el 31 de diciembre, ¿no? Pero no lo puedo deducir fiscalmente. Lo puedo deducir en el año siguiente cuando lo pago. Esa es una diferencia transitoria. Y hay muchos que ni siquiera contabilizan el impuesto de industria y comercio en el año, y no que lo contabilizan en el año que pagan. Son costumbres que se han ido haciendo. Control y seguimiento de esas diferencias. Claro, si una empresa entre más diferencias tenga, pues más control tendrá que hacer. Hay que hacer las conciliaciones patrimoniales y de utilidad se aumentan porque hay más diferencias. Habría que hacer el ERP tendrá que controlar tanto lo contable como lo fiscal, que ya habíamos hablado, y habrá que reestructurar los controles fiscales y contables o financieros. ¿Por qué? Porque puede ser que en mi flujo de trabajo, yo digo, el ingreso se debe contabilizar en el momento de la remisión, pero tributariamente en el momento en que expido la factura. Entonces son dos controles y dos flujos totalmente diferentes. Entonces hay que estar pendiente, porque yo no puedo trabajar solamente para lo financiero, también tengo que trabajar para lo fiscal, o sea que tengo que controlar las dos cosas, tanto lo contable como lo fiscal. Además que necesito que mi ERP me maneje las cosas bien, porque el día que a mí me pidan un requerimiento y me toque que sustentar cifras, yo lo puedo hacer con facilidad. Si no, sería la locura de ese tema. Inventarios. Habría conceptos aceptados en medición. No cambian mucho a lo que tenemos ahora. Sin embargo, le hemos incluido a ustedes un ejemplo para que lo miren de la mayoría de cosas que se manejan. Esos conceptos, ese ejercicio está explicado en la cartilla que les hemos entregado, ¿no? Para que ustedes lo tengan claro. Yo voy a tratar de explicarles un concepto de
de descuentos. Diga. El ERP es el software contable. ¿Ya? Es el software contable, sí señor. No, perdón. Reconocimiento del egreso. Mire, en alguna ocasión yo escuché en una conferencia decir, el costo de ventas desapareció. Ya no hay costos, solo gastos. Entonces yo dije, ¿dónde está eso? O sea, ¿qué fue lo que yo no leí o qué fue lo que interpreté mal? Me puse a ahondar un poco, y es que el tema es que obviamente cuando se hizo la traducción, el estándar no dice gastos, utiliza un término que se llama expenses. Expenses en algunos contextos o en muchos contextos es gasto en español, pero si yo lo ubico en los términos platanizados de Colombia, eso se llama egreso. Eso es un egreso, porque es que el estándar dice incomes y expenses. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Ingresos y egresos. Si yo en el contexto nuestro digo gastos, también podría llamarlo erogaciones, como tengo metido el 2649 en mi cabeza, que costo es una cosa y gasto es otra cosa, entonces resulta que ahí sí choca con mi cabeza, porque digo, vaya, ahora sí que se me enredó la piola, ¿sí? Y es que resulta que la NIF simplifica el proceso, porque no hay la definición como la tenemos en nuestro 2649 de costo y de gasto, al menos hasta la fecha. No sé si pueda cambiar, pero al menos hasta la fecha no la hay como la tenemos en nuestro 2649. Simplemente dice, mire, esto es muy fácil. Usted tiene ingresos de actividades ordinarias y egresos. Perdón, ingresos y egresos. Los ingresos pueden ser de actividades ordinarias o ganancias. Y los egresos pueden ser de gastos o de pérdidas. Si yo lo traduzco a nuestro lenguaje, diría yo, operacionales y no operacionales en ingresos y en egresos, pero bajo un contexto diferente al que maneja el 2650 en ese sentido. ¿Ya? O sea, no es el mismo criterio, pero los títulos podrían ser iguales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el estándar traducen la palabra ingresos, le dieron un cambio, porque incomes son ingresos y revenues son ingresos. Entonces, para no confundir revenues con incomes, a los revenues les llamaron ingresos por actividades ordinarias. Cuando tú revisas cuáles son las actividades ordinarias, te dicen el objeto social de la empresa, incluyendo intereses, dividendos y regalías. Eso es ordinario, o sea, eso es común que ocurra. Es común que yo reciba intereses, es común que yo pague intereses. Nosotros somos los que tenemos los intereses dentro de la 42 no operacional o de la 53 no operacionales. Eso es verdad. Entonces, eso sí cambia el criterio. Pero vuelvo y les digo, es un cambio que no debe afectarnos de mayor términos. Y no dejarnos distraer por algunas palabras. Los costos de un prestador de servicios es como si fuera una empresa productiva. Un prestador de servicios tiene insumos, materias primas, en algunos casos, en otros no, mano de obra y puede llegar a tener costos indirectos de fábrica. Técnicas de medición para costeo de producción estándar o para inventarios, hay retail, última compra, identificación específica, promedio o PEPS. Esa es toda la cantidad de opciones que tenemos, dependiendo de lo que mejor refleje. Ahora, yo puedo tener unos bienes en promedio, otros bienes en PEPS, otros bienes en identificación específica. Claro, depende de lo que yo venda.
No todos en el mismo, depende. Si yo vendo repuestos y vendo vehículos, posiblemente no sé si pueda hacer lo mismo. Por ejemplo, vehículos podría ser identificación específica, ¿no? Y repuestos podría ser, por ejemplo, PEPs, los primeros que entran son los primeros que salen, por ejemplo. Ahora, pues, también podrían caber en este mismo. Ese es el análisis que tendría que hacer el área contable. Momento de la venta, reconocimiento del ingreso. En el momento en que se da la venta, ¿cuándo se da la venta? Olvídese de la factura. La venta se daría cuando yo entrego la propiedad, cuando ya no controlo esa mercancía. Mire, yo conozco cantidades de empresas que entregan la mercancía en diciembre y facturan en enero. ¿Y dónde quedó el ingreso? En enero. Dígame, señor. Técnicas de medición del costo, por ejemplo, fiscalmente la DIAN tiene que aceptarlo o cómo haría. A ver, me gusta que haya hecho ese término con respecto a la DIAN. Yo aquí tendría que tener las dos maneras de medirlo. La manera de medirlo bajo NIF y la manera de medirlo bajo las normas tributarias. De tal manera de que eso tendría que manejarse. Ahora, en una empresa, posiblemente en este momento nos cause dificultad eso. ¿Sabe qué conclusión llegamos a una empresa que estamos haciendo el proceso? Llegó y dijo, de aquí no sale nada sin factura. Listo, solucionado el problema. Y aquí no se compra nada sin factura. O sea, listo, y solucionaste ese problema. ¿Cuestión de qué? De política. Pero es que yo conozco empresas que reciben la papelería y a los 2 meses les llega la factura. Y a veces ya se han acabado la papelería. ¿Ya? Es correcto. Eso ya viene en cuestión. Yo les doy los tópicos que da el estándar. Pero eso no significa la camisa de fuerza y el descontrol total. Que es lo que hay que tener en cuenta. O sea, si nos ceñimos a eso, claro. Una cosa es lo contable y otra cosa es lo fiscal. Pero si yo quiero tener menos traumatismos, pues tengo que empezar a mirar a ver cómo soluciono esa diferencia que se me puede entrar a mirar. Pero yo con mis clientes sí puedo llegar a tener problemas. Porque hay clientes que por lo menos en diciembre te dicen, yo no te recibo factura y no hasta el 6 de diciembre. Y uno quedó fregado. ¿No? Y uno quedó fregado. Entonces miren el problema que se genera cuando tú haces eso. Ya entregaste todo el inventario. Cuando haces el inventario físico, tú ya sacaste la mercancía. Entonces dice uno, ¿generó costo de ventas? Si la respuesta es sí, dice uno, entonces no hay ingreso. Entonces la utilidad se baja. Y en enero, que contabilizas el ingreso por la factura, no tiene costo de ventas y se dispara la utilidad. ¿Me entienden? Entonces, esas son las cosas que se tratan de corregir con relación a lo financiero, independiente de eso, ¿ya? ¿Qué va a responder el mercado con relación a esta situación de NIF? Hay que esperar a que el mercado lo diga, ¿de acuerdo? O sea, el mercado es el que va a empezar a autorregularse en esa materia. Lo que sí es claro, clarísimo, es que en esta materia muchas empresas manipulan los ingresos. Cantidad de empresas que dicen no me factures y en diciembre factúrame esto y no te ves para facturarme más. Para bajar gastos. Y es verdad, lamentablemente se hace eso. Los diferidos se manipulan. Durante el año juiciositos haciendo diferidos. Se disparó la utilidad. Política, amortice todo. Entonces, ¿cuál fue el juicio? ¿Cuál fue la tal organización que usted hizo? Y no es sino que haya pérdidas y le dicen que hay por diferir. Entonces, esas manipulaciones que hacen daño a las decisiones financieras, ¿sí? Entonces lo que la ley dice, no, muchísimos de esos diferidos deben irse al gasto. Algunos pocos todavía quedarán en el activo, siempre y cuando cumplan la condición de activo. ¿Qué es un activo? Un recurso, ¿no? Generado de efectos pasados, de los cuales la empresa, controlado por la empresa, de los cuales se espera recibir beneficios futuros. Si cumple esos 4 requisitos, es activo. Si no, es un gasto. Es un gasto.
Por ejemplo, una reparación locativa. Me entregaron todo este salón y yo hice un poco de divisiones. ¿Es un diferido? Sí. Claro que es un diferido. ¿Y por qué es un diferido? Pues porque yo voy a utilizar eso durante un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues yo miraré cuánto tiempo es. Pero es que tú te encuentras que hay empresas que no son concordantes financieramente. Hacen un poco de adecuaciones y el contrato tiene vigencia 1 año. O sea que al año el propietario le puede decir, devuélvame el local y la inversión que hiciste, y esa sí es una verdadera pérdida. O sea que yo tengo que calcular, un momentico, ¿yo para cuánto tiempo voy a invertir? Para tanto. En muchos casos sale más barato un destrate, ¿no? Que ponerse uno de pronto a esperar tanto tiempo. O en otras ocasiones es mejor pactar de una vez todo, porque yo sé que quiero irme hacia un largo plazo. O sea, las variables son alternas y en eso hay que empezar a jugar financieramente en ese sentido. No es fácil, pero eso es lo que uno pretende. Además, nadie abre una empresa para perder. Todo el mundo es para ganar. Nadie la abre para perder. Las variaciones del costeo estándar, lo hemos hablado con personas expertos en costos. El manejo de variaciones es una política. Hay variaciones, todas las variaciones se llevan al estado de resultados. Algunas se manejan dentro del margen de utilidad y otras se llevan a gastos de administración o gastos de ventas. Por ejemplo, en algunos análisis de variaciones, las personas de costo dicen, oiga, pero es que esa variación o ese sobrecosto se dio porque el señor guardó el pedido y no lo pasó a la planta. O es que otra persona le trajo más pedidos de lo que la planta podría hacer y dañó o quitó procesos y metió otros nuevos. Pues, la cantidad de variables que se pueden dar allí. A este análisis de variaciones hay algunas personas que le llaman contabilidad administrativa. Realmente eso no es contabilidad administrativa, pero hay algunos que le llaman así. Deterioro del inventario, la moda. Una empresa vende calzado, vende ropa, se termina la colección y se realiza la mercancía. Aprovechemos que las damas están aquí. Un par de zapatos, 200.000 pesos. Se acaba la moda, 20.000 pesos. Le enciman chuspa, regalo, y le dicen que cuando vuelve y le dan un 50% de descuento. Eso es así. ¿Ven? Eso es deterioro. Eso es deterioro. O sea, no tratemos de disfrazar algunas palabras, que esto lo único que dice es un bajón de precios. Esto es el deterioro. Productos agrícolas que no se manejarían dentro de inventario, sino en activos biológicos. Los intereses y la diferencia en cambio no se manejan en las parapymes dentro de los inventarios, pero dentro del estatuto tributario sí, y verifíquenlo y verá que sí está. ¿Ya? Allá habría que definir qué se hace. Lo que pasa es que el estatuto tributario es demasiado genérico, dice todos los gastos necesarios para que el producto, igualito al 2649, hasta que el producto esté listo para la venta o el uso. O sea que es genérico. Algunas personas podrían decir, ah, no, esta es la diferencia, en cambio no. Pero yo de todas maneras trataría de pensar como la DIAN. ¿Qué le conviene a la DIAN? Que por ejemplo yo en inventarios o en propiedad, planta y equipo, coja la diferencia en cambio y la capitalice o la lleve al gasto. Es mejor capitalizarla. ¿Por qué? Se demora un poquito más en llevarla al estado de resultados. Porque si yo tengo una diferencia en cambio alta en diciembre 31, según NIF, la llevo al estado de resultados. Y según la DIAN podría decir, no me la lleve al estado de resultados. No le acepta esa deducción. Llévela al inventario. ¿Para qué? Para que el próximo año que la venda, en ese momento se la acepto como deducción, cuando haga el costo de ventas, por ejemplo. ¿Ya? Compras con descuentos o condicionales. Hay un impacto tributario en eso que vamos a tratar de ver un ejercicio ahora. Si no, de cualquier manera, hemos tratado de que los ejercicios que le estamos entregando a ustedes vayan explicados paso a paso. Bueno, reducción a valor neto realizable, que eso está dentro del 2649. Propiedad, planta y equipo es exactamente igual que el inventario. Podríamos destacar valor de depreciación, podríamos destacar métodos de depreciación, que solo son 3, línea recta, saldos decrecientes y por unidades de producción.
Lo que hemos hablado de bienes por partes, el deterioro es exactamente igual. Estas estimaciones habría que recalcularlas cada año habría que recalcularlas. Las propiedades de inversión habría que tenerlas en cuenta. Hay propiedades de inversión que se pueden llevar como propiedad, planta y equipo. Eso lo tendría que ver en las pymes. Eso solo ocurre en las pymes. ¿Por qué? Si no tengo plata para un avalúo, tengo que manejarlas como propiedad, planta y equipo. Lo mismo lo de los descuentos, que es exactamente igual, y lo de la diferencia en cambio. El impuesto diferido, pues lo que siempre se conoce como impuesto diferido, que hay diferencias permanentes, temporarias. ¿Qué es base fiscal? El valor patrimonial del bien. O sea, el valor que está en la declaración. No le ponga otro nombre. Mire, usted lee la definición que trae IASB y por más que la trata de analizar, le genera a veces confusión. Pero cuando uno ya lo empieza a mirar a ver por qué es que se genera, o sea, cuál es la aplicación práctica de la base fiscal, es compare el valor que usted tiene en la contabilidad con el valor que usted tiene declarado. Y ese es el sentido. Existe impuesto corriente e impuesto diferido. El impuesto corriente me puede generar tanto gasto como ingreso. Si hay utilidad, me genera gasto impuesto. Si hay pérdida, me debe generar un ingreso por impuestos. ¿Y por qué un ingreso por impuestos? Porque a futuro, ¿qué hago yo con las pérdidas? ¿Qué hago yo con las pérdidas a futuro? Las compenso. ¿Y qué hace una compensación? Bajar el impuesto. Lo cual quiere decir que yo hoy obtengo ingreso y más tarde, ¿no? Es un gasto. ¿No? ¿De acuerdo? Ese es el objetivo precisamente del impuesto diferido. Ese es. Habría que hacer un seguimiento de partidas y habría que tener en cuenta las conciliaciones patrimoniales y de utilidad. Por último, las revelaciones para entrar a ver una aplicación práctica. Al menos quisiera el de compras para que ustedes se den cuenta que la cosa no es tan traumática. Las revelaciones es para que el lector, el que esté leyendo los estados financieros, pues sepa qué es lo que hay allí. Mire, la mayoría de los estados financieros, las notas que son, las revelaciones que son, el libro auxiliar de las cuentas mayores. Por ejemplo, los activos están con hipoteca y nunca están en las revelaciones. Los activos están pignorados y nunca se dice. Usted tiene pleitos laborales y por ningún lado aparecen. O sea, hay cantidades de situaciones que por ningún lado están. Lo que quiere la SNIF es que el mayor énfasis es esto. Por ese motivo es que los gerentes de banco lo llaman a uno hasta secarlo porque no entienden los estados financieros. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué esto subió? ¿Por qué pasó? Y eso es lo que debería estar en las notas a los estados financieros. Conclusión, yo cuando pase unos estados financieros al banco, deberían ser tan suficientemente medibles que cuando yo se lo entregue, la persona tiene que entenderlos. ¿Por qué le mandé a decir eso? Y ese es el sentido. La información no solamente debe ser cuantitativa, sino también descriptiva y narrativa. Nos quedamos a veces solamente en la parte cuantitativa. Cada sección pide información específica que tiene que entregar. El programa de contabilidad, el ERP, me debería a mí permitir, cuando ocurra una situación, poderla copiar para que al finalizar el año yo pueda tener el recorderis de todas las situaciones específicas que yo tenga. Porque a veces en la revelación, miren la cantidad de cosas que manejan, y más de uno de nosotros maneja varias empresas. ¿Cómo se va a acordar de todas las situaciones que manejan las empresas? Mientras que si yo, cuando ocurre un evento en enero, puedo copiar qué ocurrió, en marzo ocurrió otro, en noviembre ocurrió otro, cuando llega diciembre le digo al sistema, oiga, lísteme todas las novedades o las revelaciones que yo las tengo que sacar, y el sistema me las puede dar. Eso es sencillísimo en un programa, supremamente sencillo, eso no es complejo, ¿ya? No lo hacemos es porque esto es dispendioso hacerlo a mano, ¿no? La organización, cada área debería participar, el señor de planta debería hablar de por qué las variaciones, no el área contable. El señor de recursos humanos debería decir por qué eso. ¿Cuáles son las políticas de salario y de desalarización? Todo eso debería decirlo es la persona de nómina, no nosotros.
Incertidumbres. Este punto sí que es delicado. Yo todavía no concibo cómo va a ser una empresa que está mal económicamente para decir que está mal económicamente. Y que lo diga uno con berraquera, pues. Oiga, estamos mal. Como ejemplo de eso, les doy el caso de la presentación de estados financieros del 2011 por el presidente de Panasonic a la junta directiva. Y les decía, la empresa Panasonic perderá 10.2 billones en el 2012, de acuerdo con presupuestos. ¿Por qué? Las inundaciones que tuvo Tailandia dañaron las plantas. O sea que la inversión que le toca hacer de reparaciones, de arreglos, las ventas que no ha podido hacer porque no hay producto, ha sido gigantesco. A renglón seguido, así como dice lo dramático, dice, pero los socios pueden estar totalmente tranquilos que esta administración hará todo lo posible para que sea el menor impacto posible, el menor impacto de ocurrencia. ¿Y por qué? Porque es que el 10.2 es basado en presupuestos. En presupuestos. Entonces él dice, mire, este es el escenario que nos enfrentamos. Pero eso no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos y vamos a dejar que la empresa le pase algo gravísimo. No, vamos a hacer eso. Mire, eso yo traduciría que esos son NIF. Decir la verdad, no necesariamente diciendo me ahogué. Porque es que cuando uno está mal, no significa que se murió. No significa eso. Eso sería trágico. A nosotros nos pidieron que hiciéramos un estado financiero que tenía un endeudamiento de 240 millones de pesos. Querían que lo bajáramos al patrimonio. Es muy facilísimo, ¿sí o no? Uno en Excel coge, copia y pegue. Muy fácil. Sí, uno llega tan, aquí tapón, lo pone acá, y pasó usted de un endeudamiento del 99, ¿no? Pasó al 1. Y de una participación patrimonial del 1 pasó al 99. Así de simple. O sea, hacer eso es muy sencillo. ¿Qué repercusiones tiene? Y cuando yo hablo de esto, la gente dice, no, es que nadie va a ser capaz. Un abogado puede hacer que sea capaz de eso. ¿Sabe cómo? Si usted le miente a una empresa, un abogado se puede pegar de eso. Porque usted le dice, mire, es que usted debió informarme de eso y no lo hizo. Y un abogado puede decir, mire, como usted no lo hizo, usted es responsable y usted me responde. ¿Estamos o no? Y eso se le puede venir en contra a uno. Mientras que si yo lo revelo, yo podría decir, mire, es que yo lo enteré a usted. ¿Usted no leyó? Eso es otro problema. Dentro del recorrido que hemos hecho, yo diría que de las primeras conclusiones es que muchas de las cosas que están allí ya las sabemos. Uno, posiblemente no las hemos puesto en marcha, pero algunas ya las sabemos. Dos, todos los temas de las NIF no me van a tocar a mí. Porque algunos temas, por ejemplo, yo no tengo grupo empresarial, pues no consolido. Yo no importo ni exporto, no hago moneda extranjera. No estoy en un país con economía hiperflacionaria, no tengo esa. No hago negocios conjuntos, tampoco la hago. O sea que de 35 temas hay la posibilidad de que yo maneje muy cercanos entre 18 a 22 temas, dependiendo del tipo de empresa que maneje. Por ejemplo, todas manejarán estados financieros, todas manejarán políticas contables, todas manejarán inventarios, pero habrá algunas que no manejen, bueno, la mayoría manejará inventarios, habrá algunas que no. Entonces, yo entiendo que cuando uno empieza a hablar de un tema diferente a lo que tiene que ver con el fisco, pues la gran pregunta es, ¿y yo cómo voy a manejar esto cuando me toque enfrentarme con un funcionario? Si yo me atengo a lo de la DIAN, a lo de las NIF, como están diseñadas, las NIF no se meten en la parte tributaria. Las NIF recomiendan cómo se deben reflejar la información desde la óptica financiera. Por eso les decía a ustedes,
Para las NIF no es importante ni una escritura, ni es importante una factura, ni es importante absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque es que eso es forma, no es esencia. La esencia es, ¿vendiste? Sí, regístralo. Regístralo. ¿No te recibieron la factura? No, regístralo. Ah, es que eso tiene un impacto tributario. Entonces, las leyes dicen, eso es hacia lo tributario. O sea que usted tenga la conciencia de que hay una diferencia entre lo contable y lo tributario. Si uno ya se va, eso digamos que es el sentido genérico. Que yo si hago ese delineamiento así de tajante, ¿puedo llegar a tener problemas? Claro que los puedo llegar a tener. Si no tengo claro las cosas, claro. Y si no los tengo es porque a mí o bien mi programa no me ayuda, o bien no tengo la opción de negociar. Que esa es la realidad. O no tengo la opción de negociar. Mire, yo me quedo aterrado como los que más le obligan a uno a cometer errores son las grandes empresas. Porque son las que tienen poder de decisión sobre uno que es más pequeño. Porque ellos me dicen cuándo factura o cuándo hacen eso. En una empresa veníamos con una utilidad de enero a agosto más o menos pareja. Llegó septiembre y se bajó la rentabilidad. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, ¿a dónde fue la plata? ¿Por qué si veníamos tan contentos? ¿Qué pasó? Resulta que una entidad grande dijo, necesito que me anule todas las facturas. Y me las vuelve a expedir, pero no es de este mes, sino dentro de 2 meses, porque tengo un problema del programa. Entonces usted termina diciendo, hermano, anule las facturas. ¿Qué hizo usted? Usted deterioró su rentabilidad. La deterioró totalmente. Porque venía en un ritmo y de un momento a otro se bajó. ¿Ya? Por la manipulación de las facturas. Eso es lo que ocurre. Cuando tú le vas haciendo seguimiento, entonces tú te das cuenta cuando ocurre. Pero es que hay empresas que no le hacen seguimiento. Si hay saldo en bancos, estamos felices. Y ese es el termómetro. Y mientras haya plata, yo estoy tranquilo. ¿Ven? Entonces, digamos que en términos genéricos, para contestarte, es que en las NIF no se menciona absolutamente nada de las normas fiscales. Cada país aplicará sus normas fiscales como quiera. Por ejemplo, en España el leasing financiero tiene IVA. Aquí en Colombia no. Entonces las NIF no hablan nada de eso. ¿Ya? Entonces, ahí hay una forma de manejar las cuotas de renta diferente al mecanismo colombiano. ¿No? Es propio del sistema de allá. En Perú, ustedes pueden evaluar en algunos videos en YouTube, tienen para uno aprender de tributaria de otros países cantidades, ejemplos, lógicamente, cosas puntuales. De resto, cada país tendrá su forma diferente. Pero ¿qué es lo, digamos, yo qué le veo de positivo a las NIF? Miren, yo hablo con contadores de Nicaragua y hablo la misma cosa. Hablo igual. Hablo con personas de aquí nomás de Ecuador y hablo lo mismo. O sea, estamos hablando el mismo idioma, lo mismo. De pronto, no como a veces dicen, es que es para que los estados financieros sean comparables. Yo no comparto esa opinión. Porque yo no puedo comparar un estado financiero que está con PEPS y otro que está con promedio. No es comparable. De 2 empresas diferentes, obviamente. Por eso cuando yo tengo PEPS y cambio a promedio, yo tengo que hacer un recálculo, lo que se llama una reexpresión. ¿Ven? O sea que no es a veces como lo dicen, es para que todos hablemos el mismo idioma, sí. Pero que las cifras sean comparables 100% de un país con otro, no. Por ejemplo, si tú comparas las empresas colombianas con los montos que en Europa se manejan para empresas pymes, solo habría empresas grandes en Colombia, 16 empresas. El resto todas serían pymes. Es más, habría un grupo muy pequeño, creo que alrededor de 800 o 900, pongámosle 1000, no recuerdo bien el número de empresas pymes, y el resto serían todas micros. ¿Por qué? Yo no puedo comparar la economía europea con la economía colombiana o la economía latinoamericana.
Yo no puedo ni siquiera compararme con Brasil. Les doy un ejemplo para que entiendan lo que es la comparabilidad. Yo pago de arriendo en Estados Unidos por un apartamento $500. Pongámosle 400. Me da 800. De pronto aquí en Colombia también pago 800. Listo. Yo me gano en Colombia 2 mínimos. En Estados Unidos, que 2 mínimos sería 1.100, ¿no? Alrededor de $500. Y pago con esos 500, con ese 1.100.000 pago un arriendo de 800. Allá me gano $2.500 y pago un arrendamiento de 500. No es el mismo poder adquisitivo. Totalmente diferente. Yo no puedo comparar que una persona en Colombia se gana 566.000 pesos de salario mínimo y en Estados Unidos el salario mínimo son casi 1.200 y piola de dólares. Si trabajas permanente. Lo que pasa es que es mínimo dependiendo del número de horas que trabajas, porque allá uno gana si trabaja. No trabaja, no gana. Así de simple. ¿Ah? Entonces, si uno... sí, al revés, qué pena. Entonces, si uno quiere compararse, la forma más fácil de compararse es mediante revelaciones. Para mí, es más importante comparar revelaciones que comparar cifras. Si un proveedor de China me pide a mí un estado financiero colombiano, o un proveedor del exterior me pide un estado financiero colombiano, yo tendría que hacer 2 cosas: convertirlo a moneda extranjera y pasarlo allá. Puede ser que en los volúmenes yo venda, ¿no? Una casa de software nos contrató a nosotros como firma y nos dijo, es que yo soy una pyme, ¿y cuánto vendes al año? Me dijo, yo vendo 3 millones de euros cada año. Multiplique por 2.500, ¿cuánto le da? Y es una pyme. Aquí también cabría, pero esa pyme es aquí, como muchas de las empresas que pueden vender fácilmente 2.500 millones de pesos, pero no los mismos 2,5 millones de euros de España. Además, con la situación. Ahora podrían invertirse de pronto por la situación española como está. O no podría compararme con Venezuela por el poder adquisitivo de una economía hiperinflacionaria. Pero sí puedo compararlas cuando yo digo, a ver, yo miro esta empresa se toma todos los descuentos cada vez que hace una operación se toman los descuentos. Y acá, no, acá es cuando ocurren los hechos.